de la humildad. Hemos hablado el domingo anterior acerca de la característica que tiene todo corazón que nace, todo hombre con ese corazón duro, el cual necesita ser ablandado por Dios, venir a ser transformado por un corazón de carne. Y que esto no sea quizás tedioso para nosotros, que sigamos esforzándonos, que sigamos empleando nuestra mente y nuestro esfuerzo en considerar y poder meditar en lo que nosotros estamos escuchando acerca de la palabra de Dios, porque es para nosotros, es para la iglesia, es para sus hijos, es para el hombre, es para su bien. Así que no nos sintamos incómodos, ¿sí?, al seguir hablando acerca de nuestro orgullo, porque a nadie le gusta que le digan sus errores, ¿verdad? A nadie le cae bien cuando alguien, de inicio, cuando alguien viene y te dice tus faltas o te dice lo que hay en ti. Por más amor que venga ese hermano a hablar contigo, la primera reacción casi siempre es un rechazo, ¿no?, acerca de cuando esa exhortación llega a nosotros. Tenemos que tener en cuenta que nosotros seguimos con grandes inconvenientes en nuestro matrimonio, seguimos con grandes inconvenientes en nuestras iglesias, problemas espirituales, problemas que están afectando mucho a nuestra conducta en ciertas áreas de nuestra vida, y nosotros seguimos necesitando la bendición de Dios, que éste nos otorgue un corazón humilde, para que nosotros podamos volvernos cada vez más suficientes de Dios en todo tiempo. Así que entendemos también que el orgullo es la causa de desvío de muchos hombres, que puede aún incluso traer enfriamiento a la iglesia, a aquellos que son hijos de Dios, y que a la vez puede ser un tropiezo, puede ser un impedimento para el progreso de la persona o de la imagen de Cristo siendo formada en el Hijo de Dios. Así que esto también tenemos que decir, tiene que ver mucho con el ministerio pastoral de la iglesia. ¿En qué sentido? De quiénes son los que se pueden estar beneficiando del ministerio pastoral, que cuando viene el Espíritu Santo aquí imparte entendimiento a su iglesia, y por otro lado, quiénes no se pueden estar beneficiando de ello. Así que también depende esta actitud de ser beneficiado o no ser beneficiado, el orgullo y la humildad. Estas dos posiciones en las que hemos venido estando repitiendo domingo tras domingo. ¿Quiénes son los que pueden hacer la obra de Dios y ver la bendición de Dios? Y quiénes, por otro lado, pueden que estén tropezando y tropezando. Ahí está esta cuestión, el orgullo y la humildad. ¿A qué se debe que algunos no pueden terminar de entender lo que Dios enseña por su palabra, en el poder del Espíritu, y otros, sin embargo, lo pueden coger y lo pueden recibir y lo pueden aplicar y ser beneficiado? Las posturas de orgullo o de humildad en sus corazones juegan un papel esencial en la persona. Alguno podría pensar que es, como hemos mencionado, un poco reiterativo estar prestando tanta atención al orgullo, tanta atención a la humildad, pero quizás podíamos verlo, hermanos, que hasta como una misericordia, una gracia de parte de Dios para nosotros. Porque es que a medida que nosotros vamos viendo más claro, podamos ir mirando cada vez más y podemos ir entendiendo cada vez más cómo está afectando, qué consecuencias puede estar trayendo en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser conscientes y perseverar en esto. Porque será para bien o será para mal. Será para bien o para mal. Es que ciertamente, como nos dice Pedro, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miremos el símil, por ejemplo, de un árbol, porque nosotros tenemos que tener en cuenta lo que hemos enfatizado el domingo pasado, que este corazón orgulloso, este corazón de piedra, este corazón que está en esa soberbia ante Dios, todo hombre nace con este corazón. Nace con este corazón. Así que hay que tratar con este corazón desde niños, desde que nacemos. Así que miremos el símil, por ejemplo, de un árbol frutal. Por ejemplo, podemos decir cualquier fruta, un aguacatero, por ejemplo. Nosotros venimos y plantamos la semilla en una maceta y al cabo de un tiempo empieza esa semilla a abrirse, ¿verdad? Y sale una pequeña ramita primeramente de esa semilla, con sus hojitas.
Y luego pasan algunos meses y un par de años y coge la forma de un arbolito frondoso, ya se va viendo como un árbol ya formado. Este sigue creciendo y al cabo de unos cuantos años más empieza a verse el fruto en ese árbol. Esos deliciosos aguacates allí colgados en sus ramas, dispuestos, listos. El potencial de ese enorme árbol que puede llegar a medir hasta 20 metros, un árbol aguacatero, y la producción de esas frutas, de esos frutos que él da, todo eso estaba condensado en esa pequeña semilla que cabía en el palmo de nuestra mano. Preparado allí, en esa semilla. ¿Qué es lo que se necesitó? ¿Qué fue lo que se necesitó para que se pueda dar y manifestar ese árbol y esos frutos? Solo se necesitaba desarrollo y tiempo para ver ese enorme árbol y todos esos frutos que salen de él. Un desarrollo y tiempo. Y tiempo. Así también pasa con nosotros cuando nacemos. Así pasa con nuestros hijos. Lo vemos. Como tiernas criaturas o como niños encantadores que son tan bonitos que nos dan ganas de abrazarlo y nos dan ganas de besarlo y emana tanta ternura de ellos. Pero recuerden, en ese bebé está el potencial de orgullo y de soberbia escondido en su corazón. En ese bebé está y podrá salir con el desarrollo y con el tiempo. Porque seres caídos somos todos nosotros y en nosotros mora desde que nacemos el pecado. No lo vemos, ni podemos percibir cuando es un bebé, es tan pequeñito, como esa semilla y el recién nacido salido del árbol del aguacate. Nosotros no podemos ver el potencial en esa semilla pequeña. Es cuestión de tiempo. Será con los años, a medida que se va haciendo fuerte y grande, que se va preparando para producir ese fruto que está en su interior. Así el niño, a medida que va creciendo, comienza a verse las marcas del orgullo en él. Cómo este viene y se inflama. Cómo a medida que va creciendo, este se sube. Cómo se pone donde a él no le corresponde. En pequeña escala, por supuesto, porque es un niño pequeño todavía, pero allí podemos empezar a ver esas marcas. Pero este niño sigue creciendo. Tiene más capacidad mental, tiene más capacidad física, pues más se infla, más se sube, porque ahora él ya puede ir un poco más allá. Y así cuando algunos llegan a tener 10 o 12 años, sus padres dicen que ya no pueden con su hijo. Ya no puedo con este niño. Ya no lo puedo controlar. Allí a los 10 o 12 años se empieza a expresar esta queja de los padres. Otros a los 16, 18 o 20 años se le ve más claramente el fruto de la soberbia y se enfrentan de una manera directa a sus padres y les dice, sí, pero yo quiero hacer esto y esto. Ya se ven más grandes porque ahora sale más fuerte el fruto que ha habido en su corazón. Y así se suben y así se ponen en una posición donde ellos solamente exigen y exigen y exigen. El potencial de este orgullo estaba en la semilla, estaba allí en el niño, desde pequeño. Y poco a poco, de forma débil, iba saliendo, cogiendo posición, y a medida que se fortalece su mente y su cuerpo, más se ve, más se va viendo el fruto en ese niño. No es alguien que escucha con facilidad, no. No es alguien que aprenda con facilidad, sino alguien que mantiene sus ideas. Está disconforme y siente que puede enfrentarse a los mayores y él no está dispuesto a aceptar ningún orden. No acepta el someterse a sus padres. Yo con mis hijas suele haber 3 palabras en las cuales están prohibidas cuando ellos reciben una orden o reciben una palabra de sus padres. Y las palabras prohibidas es no, por qué y pero. No están dispuestos a someterse a la primera, sino que siempre tratan de sobreponerse a tu orden. Y eso es natural. Y eso tiene que ser tratado. El potencial de este orgullo
estaba en la semilla y a medida que va creciendo se va manifestando. Pequeñas cosas al principio que van siendo cada vez más evidentes y la soberbia irá cogiendo posición. ¿Y cuál es la finalidad de la soberbia? ¿Cuál es la finalidad de la soberbia? Bueno, la finalidad de esta es usar los miembros del niño, es usar los dones, es usar los dotes que tiene ese niño y las cualidades para sus propios fines. Es el fin de la soberbia. ¿Y cuáles son los fines de la soberbia? ¿Cuáles son los fines de la soberbia? Pues los fines son mantener a esa persona lejos de Dios. Los fines son mantener a esa persona lejos de la verdad del Evangelio, para que el Evangelio no marque su vida y así traer tristeza, confusión y daño a su alrededor y a los que están a su alrededor y por supuesto a él mismo. Yo estoy seguro que todos los que están aquí sentados, que son padres, yo estoy seguro que saben perfectamente de lo que yo le estoy hablando. Hermanos, la soberbia coge posiciones en los niños y a medida que van creciendo, paso a paso, van saliendo acciones y posturas en ellos que facilitan el progreso de la soberbia que está allí en esa semilla. Paso a paso, con actitudes arrogantes y de desobediencia, y estas actitudes se van asentando con la práctica si nosotros no las corregimos a tiempo. Y eso hace que gane terreno la altanería. Y resulta que esta soberbia crecerá para luego controlar y usar su cuerpo y su mente y su fuerza para tristeza y daño de muchos otros. Es vital que comprendamos entonces el papel esencial de la crianza de nuestros hijos según la disciplina y la amonestación que Dios nos dejó en su palabra. Nosotros no podemos pretender ser más sabios que Dios a la hora de corregir a nuestros hijos en este carácter. Por eso Dios nos dejó instrucciones en su palabra para que nosotros enderecemos esos árboles que van a empezar a crecer desviados y puedan empezar a crecer rectos y sus frutos sean buenos particularmente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en las disciplinas e instrucción del Señor. Efesios 6, versículo 4. Esta crianza de parte de Dios es para tratar con los hábitos y acciones que facilitan que la soberbia se tome fuerza, se fortalezca en el niño. Y en su lugar, nosotros podamos venir a revestirlos de humildad, Cuando aparece esa manifestación de altivez, se le muestra a ese niño cómo éste debe vestirse de humildad en vez de seguir con esa vestidura de arrogancia, de orgullo. Y se le recuerda en cada ocasión cuál es su sitio. Se le recuerda en cada ocasión cuál es su posición en ese hogar y cómo debe de ser sus palabras con respecto a sus padres, con respecto a todo el que tiene delante. Porque el potencial de soberbia se puede ir alimentando o se puede ir sofocando, hermanos, para que pueda venir a estar vestido de humildad. La crianza es toda una herramienta que Dios ha dado para tratar con ellos y esperar que Dios les haga bien. Debemos confiar en los métodos de Dios. Dios promete bendecir cuando nosotros usamos las herramientas que Dios nos da en su palabra para poder tratar y corregir a nuestros hijos. ¿Quién conoce mejor al hombre sino Dios? ¿Quién conoce mejor el pecado del hombre sino Dios y cómo tratarlo? Por eso debemos someternos a la disciplina y a la amonestación del Señor y usar las herramientas que Él nos provee. Y puedan nuestros hijos vestirse de humildad, que es el corazón y la vida donde se manifiesta el favor de Dios. Quiera Dios que todas estas enseñanzas que nosotros hemos venido tratando durante todos estos domingos, referencias y ejemplos que Dios nos da por su palabra, sirvan para que ustedes, padres, críen a sus hijos teniendo en cuenta que ellos tienen que vestirse de humildad y dejar a un lado esa soberbia con la cual ellos nacen. Y por otro lado, Dios tenga misericordia de nosotros también, porque nosotros debemos ser los primeros en hacer esta obra, ¿no? Y venga a derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y nos lleve a nosotros, a todos nosotros, a la obediencia a Jesucristo. Veamos entonces
en esta mañana algunas características más acerca de la humildad. Hemos estado mirando estas características. Tenemos que tener en cuenta que no son para que nosotros las escojamos la que más nos guste. Hemos estado viendo ya 3, el domingo, ya hace 2 domingos. Hoy vamos a estar considerando 3 más, pero recuerden que no es característica para que tú escojas la que más te gusta, como si una de ellas fuese suficiente para ti. No. Uno que es verdaderamente humilde presenta un abanico de características delante de Dios y de los demás, en mayor o en menor medida, pero las tiene. Hace ya un par de domingos, como hemos dicho, hemos estado observando algunas características de la humildad. Vimos cómo la verdadera humildad en el corazón no se apoya en su propia justicia, sino que se apoya en la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Vimos también que un verdadero corazón humilde no se apoya en su propia sabiduría, sino que se apoya en la sabiduría de Dios. ¿En qué sabiduría se va a apoyar el padre para criar a sus hijos? ¿En su propia sabiduría? No, el corazón humilde, el padre humilde, se apoya en la sabiduría de Dios para poder dirigir a sus hijos en el buen camino. Y vimos también cómo esta humildad Dios lleva a servir a estos humildes a otros y no a ser servido. Dios nos permita entonces poder estar mencionando algunas otras características en esta mañana. Por ejemplo, el corazón humilde es un corazón enseñable. Es un corazón enseñable. ¿Cómo Dios trae a un hombre a la verdadera humildad? ¿Cómo lo hace? Porque esto es una obra de Dios. Pues el hombre en verdad humilde es humilde primeramente ante Dios. Primeramente su humildad es manifestada ante Dios. Y eso luego se ve en su vida y algunas marcas, cómo se va relacionando con los demás. Se va manifestando esa humildad. Dios trae a un hombre a la verdadera humildad cuando por el Evangelio la altivez donde estaba es derribada para venir a ser enseñado ahora por Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que las armas de nuestra milicia Dios para la destrucción de fortalezas, de ideas, de argumentos que se levantan. Derribando, ahí está, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Toda esa sabiduría e ideas donde nosotros nos apoyamos para vivir como nosotros pensamos o creemos que es lo debido, confiando en nosotros mismos, en las fuerzas o en la salud que nosotros tenemos. A todo esto Dios nos envió su verdad y todo eso empezó a caerse, empezó a ser derribado. Nos dimos cuenta que eso era algo débil, que no podía sostener nuestras vidas, que era vanidad, que no vamos a encontrar el camino al cielo por ahí, ni a llegar a Dios por nosotros mismos. Vimos que es Cristo quien nos lleva a la vida porque es Él quien nos da la verdadera enseñanza en la que nosotros debemos creer y poner nuestra confianza. Y hace esa obra de salvación en la que nosotros debemos confiar de todo nuestro corazón. Esta verdad derribó, esta verdad abatió todas esas ideas erradas donde nosotros nos apoyábamos un día. ¿Verdad que fue así? ¿Verdad que te pasó así? ¿Dónde están tus ideas? ¿Dónde están los argumentos que tú creías que era lo mejor para ti y tu familia? Ahora son los de Cristo los que nos gobiernan. Son los de Cristo. Y derribados de nuestra altivez por la palabra de Dios, la pregunta vino a ser a nosotros la siguiente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren por dónde empieza ese corazón humilde. Es ante Dios primeramente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Cuál es tu manera, Señor? Esa es la pregunta que refleja al hombre a quien Dios hace humilde. Él sabe que ha vivido según sus ideas, siguiendo sus deseos, siguiendo sus propios pensamientos, y todo eso era su pecado y para hacer daño a él mismo y a los demás. ¿Cuánto daño hacen los padres cuando crían a sus hijos según sus ideas, hermanos? ¿Cuántos daños le hacen? ¿Qué carácter horrible están creando y están formando en sus hijos? Cuando no conocen el buen camino, porque no conocen los mandamientos buenos de Dios, la buena voluntad de Dios.
Ahora entonces, el corazón humilde espera y desea ser guiado a vivir una nueva vida de obediencia a Cristo. Y por eso tiene y mantiene una postura enseñable, como hemos dicho. El corazón humilde es enseñable. Él se deja moldear, él se deja enseñar por la palabra de Dios. Un hombre es humilde porque ha llegado a hacerse ignorante para poder ahora venir a aprender la verdadera sabiduría. La sabiduría que es de Dios para guiar su vida y ser agradable a Dios en sus caminos. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 23, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tenemos que vaciarnos para que luego venga Dios y nos llene de su sabiduría. No podemos estar con la sabiduría de Dios y la nuestra a la vez. O es la nuestra o es la de Dios. Hágase ignorante para poder venir a ser sabio. El corazón humilde es enseñable. Pero este conocimiento no reside en él mismo, sino que le es dado. Dios lo da a aquellos que tienen oído y lo buscan. Dios lo da al que le pide a él sabiduría. Y el que espera que ésta venga de parte de Dios. Y Cristo le enseña a través de esos medios que pone para ellos. Los medios que Dios pone. Por eso agradece y recibe el ministerio, por ejemplo, de los pastores en la iglesia. Porque éste sabe que están allí para tratar con nuestras almas. Estos utilizan la palabra de Dios para tal cosa. Y saben que la palabra de los pastores, las enseñanzas de los pastores tienen esta finalidad. Y ahí están en la iglesia para poder recibir. Son enseñables para poder recibir la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 18, versículo 24, se nos habla acerca de un judío que fue elocuente, llamado Apolos, estudioso y muy versado en las Escrituras. Dice la Biblia, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solo sabía una parte del Evangelio este hombre. Recuerden que la iglesia se estaba formando, eran los principios. La iglesia se estaba formando, la palabra de Dios estaba siendo escrita y estaba siendo asentada también. Pero tenía este corazón este hombre. Era de esos que oraba a Dios pidiendo más luz y ser más enseñados y ser más guiado por el Señor. Y llegó a esta ciudad de Éfeso y enseñaba y predicaba en la sinagoga hasta donde él conocía la palabra de Dios. Se nos dice que hasta Juan el Bautista. Pues allí lo oyó un matrimonio sencillo, unas personas sencillas se presentaron ante él, cuyo oficio era hacer tiendas de estas personas, pero conocían el Evangelio y más completamente la obra de Jesucristo. Y estos hablaron con este instruido y elocuente predicador y en privado le mostraron que tenía que considerar unas cosas concerniente al Mesías, cómo Cristo había llegado y había realizado la obra de redención. Así en privado, dice la palabra de Dios, cuando Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, le oyeron Priscila y Aquilas, este es el matrimonio, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Un hombre estudioso, un hombre que estaba bien preparado, pudo oír y aprender cosas esenciales de unos sencillos judíos. ¡Qué corazón enseñable! ¡Qué corazón enseñable! Dios le había dado un corazón humilde para recibir esas enseñanzas que él necesitaba. Fíjate en Apolos. Él fue a enseñar a ese lugar y termina que él terminó siendo enseñado. Porque tenía un corazón humilde. Y a ese es que Dios le da su favor y les da de su sabiduría. Él no sabía lo que le faltaba por conocer y menos aún dónde encontrar más luz de Dios. Pero tenía un corazón enseñable, humilde, y a esos a Dios le agrada. Y puede recibir tal cosa aún de los hombres más sencillos. Porque Dios puede enseñarnos de quien menos nosotros, hermanos, nos podemos esperar. Depende de nuestro corazón.
Dios nos enseña por medio de la creación también. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Dios nos enseña por medio de la creación. Así se despliega la deidad y el poder de Dios. No tenemos excusa ante eso. Dios nos enseña por medio de las aflicciones. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, decía Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Las tribulaciones. ¿Tienes un corazón humilde ante las enseñanzas de las tribulaciones? ¿Eres enseñable por las tribulaciones? ¿O más bien te quejas delante de Dios? Por los ejemplos de otros también, nosotros somos enseñados asiduamente por los ministros que Él pone en la iglesia para estos. El apóstol Pablo llegó a decir a los Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos el ejemplo de nuestros pastores, el ejemplo de nuestros hermanos. Podemos ser enseñados por los ejemplos de otros. Los que tienen ese corazón humilde oirán y aprenderán. Los otros, los que tienen un corazón altivo, no podrán aprender, pues no oyen lo que Dios les está diciendo una y otra vez. Están como sordos, no entienden porque tienen un corazón altanero y la voz de Dios está saliendo por todas partes, pero no la pueden oír. Ni siquiera por las explicaciones que claramente se les da del Evangelio. Dicen que eso ya lo sé, no me lo vuelvas a explicar porque ya lo sé, ya lo entiendo. Pero no entienden, no son capaces de ver. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, dice la palabra de Dios. Así un corazón altivo, Dios los resiste. Dios lo resiste. Sin embargo, dice el Salmo 32, Salmo 32, versículo 8, a los humildes Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Wow, Dios lo dice, al corazón, al humilde, Dios le promete, te haré entender y te enseñaré el camino en el que tú debes andar. Porque un corazón humilde es un corazón enseñable y Dios le enseñará todo lo que éste necesite saber. Un corazón humilde es un corazón enseñable. En segundo punto, un corazón humilde puede llevar con paciencia y sabiduría las cargas que Dios le impone y esas aflicciones que Dios ordena en su vida. Voy a repetir eso. Un corazón humilde puede llevar con paciencia y con sabiduría las cargas que Dios le impone y esas aflicciones que Dios ordena en su vida. Y aún puede bendecir y dar gracias a Dios por medio de esas aflicciones por las cuales él pasa. Tenemos el ejemplo de David, ese rey de Israel, hombre de Dios que llegó a tener claro el cuestión de la humildad y llegó a tener un corazón que expresaba tal cosa. Dice en el Salmo 141, versículo 5, que el justo me castigue será un favor, dice David, y que me reprenda será un excelente bálsamo para mí. La corrección, dice él, que será un favor. Está dispuesto a recibir la corrección. Y la reprensión es un bálsamo para él. Habla de ser castigado y ser reprendido. A nadie le gusta tal cosa. Reaccionamos, hermanos, en contra con una forma natural y sin embargo este rey expresa lo bueno y provechoso que es esto para él. Un corazón humilde puede encontrar piedras preciosas. Un corazón humilde puede encontrar riquezas donde otros ven simplemente basura. Dice en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 7 y 8, vemos a David también otra vez, zarandeado, ahora no por un justo, sino por un hombre vengativo. Es una historia que todos conocemos, es aquellas palabras duras que tuvo Simei para con él. Comenzó a hablar acerca de cosas fuertes y serias contra el rey. Mientras huía con sus soldados de su hijo, donde él estaba siendo perseguido por Absalón, que se había sublevado y tomado Jerusalén, y quería tomar Jerusalén, sus poderosos generales querían acabar
de un plumazo con ese personaje que estaba siendo incómodo delante de David, que era irreverente, que era atrevido, que era perverso ante aquel que era todavía su rey. Pero David veía todo esto de otra manera, porque David tenía un corazón distinto a esto. Sabía que era Dios quien estaba tratando con él en ese momento. Dice en el versículo 10 y 12, y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros? Cuando estos vinieron a decir: ¿quieres que vayamos y le cortemos la cabeza a este perro? David los frenó y dijo: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová, se lo ha dicho. Quizás mirará a Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones el día de hoy. Dios le imponía a David llevar una vergüenza y esa carga desagradable. Y lo hacía sabiendo que de ahí Dios sacaría algo bueno, algo provechoso para él. Sus siervos, por un lado, veían algo detestable delante de la maldición de este hombre, como basura, desagradable en ese capítulo. Pero David veía el obrar de Dios, en donde seguramente Dios iba a sacar provecho y un bien para él. ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que sabe el hombre humilde para llevar con paciencia y sabiduría las cargas que Dios le impone? Dice en Job capítulo 1 versículo 21, después de haber perdido todo, este hombre perdió sus bienes, sus hijos, su familia y estaba montado en una enfermedad casi mortal. ¿Cuáles fueron las palabras de Job? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O Pablo y Silas, que después de haber sido golpeados y puesto en el calabozo de más adentro, considerados los hombres más peligrosos de Israel, ellos cantaban himnos al Señor. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 25, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían en medio de su aflicción. ¿Qué sabe el corazón humilde? Es la pregunta, para que lleve las aflicciones y cargas que Dios le impone de esa manera. ¿Qué es lo que sabe ese corazón? Y que aún puede dar gracias a Dios en medio de esa circunstancia. Estos saben que Dios, su Padre, que en Dios su Padre no hay maldad. Lo saben. Saben que en Dios su Salvador no hay ningún desvío. Saben que en su Padre está la soberanía absoluta de todas las cosas y circunstancias. Y saben la intención que tiene Dios de guiarlos, de cuidarlos y de enseñarles. Ellos lo saben. Entonces, las aflicciones y cargas son uno de los instrumentos de Dios para ellos. Y lo saben. Y dan gracias. Y se gozan en las aflicciones, como Pablo decía, porque estas obran a nuestro favor. Dios está al control. Dios está al control. Yo no sé si la hermana Suyay estuvo subiendo en estos tiempos algunas oraciones puritanas. Y hay una bien detallada, que es la oración del Valle de la Visión. Y esta oración expresa perfectamente el entendimiento de ese corazón humilde. Escucha. La oración dice: Señor, santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el Valle de la Visión, en cuyas profundidades yo habito. Mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas, de pecado contemplo yo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino a lo alto. Que ser rebajado es ser exaltado. Que el corazón roto es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu verdaderamente alegre. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Que el valle es el lugar de la visión.
Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos. Allí estaba Pablo, en la cárcel más profunda, mirando las estrellas de Dios, en oscuridad. Y cuando más profundos los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. ¿Observan el corazón humilde aquí? Ante la aflicción, ante el sufrimiento, ante la prueba. Señor, concédeme un entendimiento claro de cómo tengo que yo postularme ahora ante ti, ante esta situación. Un corazón humilde es un corazón enseñable. Un corazón humilde es un corazón que afronta correctamente las situaciones y las pruebas que Dios le pone en la vida. Y por último, un corazón humilde puede alegrarse de los dones que Dios da a otras personas. El orgullo, sin embargo, más bien produce envidia o malicia al ver lo que Dios le da a otros, pero el humilde sabe que es Dios quien reparte sus bienes y gracias según a Dios le place. Esto mostró Moisés en Números capítulo 11, versículo 26 al 28, cuando aquel joven Josué vino a él excitado, asustado, porque vio que más allá había 2 varones profetizando en el pueblo, algo que hasta ahora solo lo hacía Moisés. Y dijo, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Edgar y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, no de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelo. Pero Moisés no vio amenazada su exclusividad de ser el único profeta entre el pueblo. Y este vino y tranquilizó al joven diciendo que ojalá todos tuvieran lo mismo que tenía él. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. Moisés no se sintió exclusivo. Moisés se alegró que otros también tuviesen dones para servir a Dios. El humilde se alegra de los dones de los otros y da gracias a Dios. O como el apóstol Pablo en 2 de Pedro capítulo 3, 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, reconoce y se apoya en la sabiduría que Dios le había dado a su hermano Pablo. Podía haber una gran competencia allí entre ellos, pero sin embargo tenían un corazón humilde, que aún podían aceptar y reconocer entre los hermanos los dones que tenía, en este caso, el apóstol Pablo. Él no se sintió inferior en ese momento, molesto por esa sabiduría que Dios le había dado a ese apóstol. No. Qué provechosa, hermanos, es la humildad. La humildad es provechosa absolutamente. No solo se conforma y se goza de lo que Dios te da, sino que aún puede alegrarse de lo que también Dios le da y le concede a otros. El humilde llega a saber que Cristo nos ha llamado y puesto en la iglesia como un cuerpo con dones diferentes. Dice en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Todos nos necesitamos. ¿Para qué es esa diferencia que Dios da entre nosotros? Unos dones, otros más dones, diferentes dones. ¿Para qué? Esa diferencia de dones precisamente es para enseñarnos a apoyarnos y a buscar a otros. Porque lo que yo necesito, el otro lo tiene. El otro lo tiene para mi beneficio. Porque Dios se lo ha dado al otro para enseñarme a mí lo necesitado que yo soy. Así es el humilde al reconocer lo que Dios le da a los otros. Este se dispone para poder beneficiarse de ello, porque Dios da otros dones y gracia para nuestro propio beneficio. Así funciona la iglesia. Así funciona la iglesia. Y esto es evidente en la iglesia porque Dios así lo ha establecido.
Déjame darte un ejemplo simplemente y ya pasamos a concluir. Yo trabajo en la construcción y yo tengo sobre mí personas que me dirigen también, como un arquitecto que me dirige en el empleo de la obra. Y yo últimamente estaba tratando con un arquitecto que tenía una soberbia muy alta, por su conocimiento, por su sabiduría, por su elocuencia. Y Dios trató conmigo por medio de ese hombre. Él no tenía unas buenas formas de enseñarme o de decirme algunas que otras cosas. Y yo me montaba en mi orgullo que no era quien para venir a hablarme o decirme o incluso enseñarme. Pero por medio de la boca de otro impío, Dios me vino a dar sabiduría para que yo entendiera que aún ese impío era un instrumento en la mano de Dios para mi provecho y yo lo estaba perdiendo. La sabiduría que Dios le dio a ese arquitecto podía ser de gran ayuda para mi conocimiento y para mi desarrollo laboral. Y yo entendí que yo aún tenía que beneficiarme con humildad, aunque sean impíos y aunque estén en sus pecados, de aquel conocimiento que Dios me quiere impartir por medio de otros. Dios me tuvo que llevar a esta humildad para poder reconocer esto y recibir esta enseñanza y este conocimiento, que era para mi bien y yo lo estaba perdiendo por mi orgullo. ¿Entienden? Esto no puede pasar en la iglesia también a nosotros. Desechamos la sabiduría de los hermanos, desechamos el conocimiento de los hermanos, desechamos las exhortaciones de los hermanos y somos nosotros los perjudicados, porque no estamos siendo edificados por medio de aquellos que Dios escoge para ti y para mí. El orgullo queda excluido de todo bien, de todo bien. ¿Por qué? Porque solo ve el aprecio de lo suyo propio. No es capaz de ver lo apreciado de los demás. Y de ahí nacen las envidias, nacen las rencillas, nacen las malicias, las venganzas. Por último, déjame decirte que el corazón humilde, puede vivir en el mundo que Dios ha creado y diseñado, donde Dios gobierna. ¿Qué son aquellas cosas que estamos viviendo hoy en día? Que parece que el hombre tiene el control absoluto de las cosas. Vemos conspiraciones, vemos cosas que parecen que no son normales, vemos una gran pandemia, vemos un deterioro económico por delante. Tememos, pero el humilde está apoyado y está descansando siempre en lo que Dios ha creado y lo que Dios gobierna y lo que Dios dirige en este mundo. Es Dios el que gobierna. Es Dios el que gobierna cada una de las situaciones que pasan en este mundo. Dios es un Dios de orden y de esa manera Él ordena todas las cosas y todas las etapas y facetas de nuestra vida, hermanos. Déjame leerte unos versículos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, como libres ustedes, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y dice nuestro texto, el que venimos considerando durante estos domingos, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros nacemos y Dios nos pone, por ejemplo, primeramente, bajo la autoridad de nuestros padres. Después Dios nos pone bajo la autoridad de alguien en el trabajo, o aquel que está estudiando bajo la autoridad de los profesores. En el matrimonio vemos también este tema de la autoridad. También bajo las autoridades del país donde nosotros vivimos, incluso en la iglesia, estamos sometidos bajo las autoridades de los pastores. ¿Qué vienen a hacer estas autoridades para nosotros? Estos son instrumentos de Dios para guardarnos, enseñarnos, guiarnos y protegernos. Las autoridades que Dios pone ante nosotros. Y el humilde sabe recibir también este bien. Él no se manifiesta. Él no levanta manifestaciones como un activista en contra o a favor o partidario o no de ideas del mundo. No está llamado a eso. Él se somete bajo la autoridad. La soberbia no deja ver este orden establecido por Dios.
y no entiende que estos son medios de Dios para nuestro bien y se opone o encuentra pegas porque está inflado en su propio orgullo. El pecado ha hecho tal estrago en el hombre, hermanos, que lo ha puesto en una posición y en un enfrentamiento directo contra Dios y no está dispuesto a someterse a las leyes directas de Dios. Por su soberbia y su arrogancia y por consecuencia, él no se someterá tampoco y se rebelará contra toda autoridad puesta por Dios en este mundo. El soberbio. Consideremos un corazón así, hermanos, entonces, el corazón humilde, la riqueza y el bien tan grande que Dios que tiene reservada para ellos. Allí está donde están aquellos hombres recibiendo el oro y la plata que Dios imparte para ellos. Y consideren cómo la soberbia priva al hombre de todos estos beneficios, porque no es enseñable, porque no sabe llevar las adversidades en su vida, porque no valora y aprovecha los dones que Dios le da a otros para su propio beneficio, y porque no estima el orden de Dios en nuestra vida, poniendo gobernantes para que nos dirijan. ¿Cuánto tenemos que apreciar, hermanos, este corazón humilde? Y no nos cansemos de escuchar esto. ¿Cuánto debemos apreciar un corazón así? No nos cansemos de ser exhortados con este asunto, hermanos. Miren, fue la humildad, fue la humillación que Cristo tuvo, el cual Él se despojó de su deidad y tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte. ¿Para qué? Para lograr el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación con Dios. Por su humildad. Cristo humillándose logró la vida eterna para nosotros, que de ninguna manera nosotros podíamos conseguirla por nosotros mismos. Fue por su humildad que Él logró tal cosa. Y una vez ascendido al cielo, desde allí nos envía del Espíritu Santo para poder derribar toda altivez usando su palabra, y así nosotros podamos tener un corazón humilde para poder recibir todo lo que Cristo logró para nosotros, humillando hacia sí mismo a nuestro favor. Y para que andando en humildad, como aquí hemos descrito repetidamente varias veces, podamos recibir todo el favor de Dios. Todo el favor de Dios. Y aprendemos de Cristo, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos para nosotros descanso en nuestras almas. Dios quiere darnos de su favor, pero tenemos que postrarnos ante Él y buscar este corazón para que Dios no nos resista, sino que nos dé de su gracia. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a darle gracias. Padre, Señor nuestro, oramos para que estas cuestiones que estamos tratando, que tú traes delante de nosotros, oh Padre, que podamos recogerlas como el oro y como la plata, que podamos atesorarla como algo que es beneficioso para nosotros en gran manera, con un entendimiento real, oh Dios, que nos mueva a que nosotros no descansemos hasta tener un corazón como el de Jesucristo. Sabemos que el pecado mora en nosotros, sabemos que tenemos que batallar día tras día con todo lo que se opone a Jesucristo, pero también sabemos que tú nos has dejado todos los medios de gracia para que nosotros los tengamos como instrumentos para combatir todo aquello que se levante contra tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, esfuérzanos, da gracia, Señor, a nosotros, para que podamos desear de todo corazón el corazón humilde que hemos estado considerando. Y líbranos, oh Señor, líbranos de nuestra arrogancia, mengua, Señor, nuestra altivez, líbranos de resistirnos a ti, a las autoridades que tú pones. Ayuda a nuestros hijos, te lo suplicamos, ayuda a nuestros adolescentes, a nuestros hijos más pequeños, a que ellos puedan entender cuanto antes el beneficio que ellos llevan y tienen al someterse a sus padres, que dirigidos por tu palabra buscan su bien en todo tiempo. Ayúdanos a nosotros los padres a ser sabios en tu palabra y buscar de tu instrucción y de tu exhortación para poder dirigir a nuestros hijos y esperar en ti, que tú eres el que das el crecimiento. Padre, esperamos en ti para todas estas cosas, porque tú tienes poder, Señor, y tú abundas en gracia. Concédenos las peticiones de nuestro corazón. Te lo suplicamos por la gracia y por el favor que tú nos has dado por medio de Jesucristo.
Amén. Amén.